Venimos hablando en los últimos días de los 30 años que se cumplen mañana del atentado contra la AMIA y también de los distintos proyectos que han aparecido sobre la posibilidad de realizar juicios en ausencia, ¿no? Contamos el proyecto que envió el Ejecutivo, contamos que también en el año 2016 hubo un intento del gobierno de Mauricio Macri que no prosperó, pero en el Congreso de la Nación ya desde hace muchos años que hay distintas iniciativas que muchas veces no prosperan. Ahora en la sensación de que parecía que hay chances de que esto ocurra. Una de las autoras de un proyecto y que también esta semana tuvo una actividad en la Cámara de Diputados para promover una iniciativa en este sentido es la diputada nacional Margarita Stolbizer de Hacemos Coalición Federal. Buen día, Margarita. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿En qué se diferencia si es que esto ocurre con el proyecto que envió el oficialismo, el proyecto, Margarita, de ustedes? Bueno, a ver, me parece primero que lo importante es que comencemos una discusión muy seria y que lo estemos haciendo justamente en el 30 aniversario del atentado a la AMIA, porque esto significa también un compromiso por parte de quienes estamos involucrados en esta discusión. Mi proyecto no es de ahora, mi proyecto es del año pasado, pero hemos realizado el evento esta semana justamente recordando esta fecha. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad lo que buscamos, yo he sido siempre contraria al instituto del juicio en ausencia cuando se pretende aplicar a cualquier tipo de delitos. Entendamos que esto es que se pueda proseguir un juicio y aplicar una condena sin haber escuchado al acusado, digamos. Esto no es bueno porque puede violar, por supuesto, el principio de defensa del juicio. El fracaso del intento que se llevó a cabo en el 2016 tuvo que ver con eso, que fue meter todos los delitos que andaban dando vuelta, incluso delitos contra la administración pública, delitos no graves, se metieron ahí para que se le aplicara el juicio en ausencia. Y eso terminó desnaturalizando el instituto. Entonces, yo tengo, como algunos otros, como el caso del diputado Pichetto, el diputado Cobos, el diputado Ramiro Gutiérrez, una mirada mucho más restrictiva respecto de cuáles deben ser los delitos. Porque el fundamento más importante para la instauración del juicio en ausencia es la gravedad de los delitos. Solo debe aplicarse en los casos de los delitos aberrantes, gravísimos. Nosotros los identificamos como aquellos que están tipificados en el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. O sea, delitos de lesa humanidad, claro. Lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de agresión, esos son los que están en el Estatuto de Roma. Dentro del proyecto del Poder Ejecutivo está, por ejemplo, incorporar los delitos de desaparición forzada de persona, tortura. Bueno, me parece que esos, en la medida en que responden a una tipificación muy clara de los convenios internacionales, podríamos conversar y tal vez eso sí. Veo muy riesgoso cuando pretendemos aplicarlo a figuras propias, digamos, interpretaciones propias de algunos delitos, como pueden ser en una definición de terrorismo demasiado amplia, vaga, como es aquellos que quieren infundir terror a la población. La verdad, mañana sale uno con careta de monstruo y le aplican, no. Me parece que esa es la limitación. El fundamento que yo tengo es, primero, la gravedad de los delitos por tratarse de una medida excepcionalísima, y la otra es pensarlo en función de los derechos de las víctimas. Las víctimas tienen como derecho principal que se haga justicia, que se acceda a la verdad y que se apliquen sanciones, porque los compromisos de la Argentina es que no haya impunidad en estos crímenes más graves. Margarita, ayer justamente hablábamos con el director de la AMIA, Daniel Pomerantz, sobre la posibilidad de que avance alguno de estos proyectos de juicio en ausencia, y lo que decía era una respuesta un poco abierta, un poco ambigua, no era un apoyo contundente, tampoco un rechazo, era simplemente bueno, queremos ver qué proyecto sale, cómo es. Ustedes con este proyecto se comunicaron con la AMIA, ¿tienen el apoyo de la comunidad judía? Nosotros hemos invitado a todos, entendamos, ustedes sabrán perfectamente que la comunidad judía tiene para este y para muchas otras cosas miradas muy diversas, grupos
totalmente diferentes, entonces hay que ser muy cuidadoso. De todos modos, y aún con la importancia que nosotros le damos, la relación directa con el tema de la AMIA, deberíamos en el Poder Legislativo hacer una discusión muy jurídica, muy Claro. académica, que quede al margen de lo que le gusta o no a los grupos de víctimas, Claro. digamos, de las organizaciones. Sí, sí, y que vaya también incluso más allá de la AMIA, más allá de que también se está pensando en eso. Ahora, puntualmente, Margarita, pensando en un eventual juicio en ausencia, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, la defensa de los acusados ausentes? Excelente, gracias por la pregunta. Instaurar el juicio en ausencia tiene que cumplir con una cantidad de requisitos, por supuesto, sin los cuales no debería poder aplicarse. El primero es que el acusado esté debidamente notificado y sea él el que decide profugarse, en realidad. Lo que no podemos admitir es que alguien que por propia voluntad decide no estar en el juicio, ese trabe el juicio. Claro. Entonces, lo primero es que tiene que haber una ausencia voluntaria. Eso tiene que estar en la constancia del propio juez de la causa, que es el que tiene que decir, bueno, este hombre está enterado, la notificación fue correcta y no se presentó. El otro requisito es que el mismo juez le va a designar un defensor oficial. La causa no puede tramitar sin que el acusado tenga en el juicio un defensor. Si él no lo pone, tiene la opción de ponerlo, tiene la opción también de que se ausenta y pone un defensor privado, y si no, el juez le tiene que poner el defensor. Y después hay una garantía muy importante, esto nosotros lo sostenemos sobre todo porque hay fallos de la Corte nuestra Suprema de Justicia, cuando otros países le han pedido extradición de algunos acusados en juicios en el exterior que están en la Argentina, y la Corte dice solamente puede concederse la extradición si se asegura que cuando llegue al lugar donde se le está haciendo el juicio, tiene el derecho a revisar, a presentar una apelación. Bueno, esa es la otra garantía que está contenida en el proyecto también, que es lo que se llama la garantía de revisión del juicio. El día que por propia voluntad vuelve, se presenta, ese día tiene también el derecho a formular alguna apelación o revisar las pruebas que hubo en el juicio. Margarita, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, con el juicio de la AMIA es una cuestión de Estado y alguien, digamos, en este caso los acusados no son argentinos y podrían decir, bueno, el defensor oficial que me pusieron también habla en nombre de Estado argentino y puede haber ponderado la prueba no en función de la defensa, sino en función de la querella. ¿Cómo se puede determinar precisamente la imparcialidad del defensor que precisamente va a trabajar no para los intereses del Estado argentino, en este caso, que se haga justicia o aparezca un condenado, digamos que no solamente del Estado, digamos, es una cuestión política, y que trabaje efectivamente para la defensa del acusado? A ver, primera cuestión, el acusado puede poner su abogado defensor. No va a estar obligado a tener el defensor oficial, puede tener el propio, por lo tanto, si no tiene confianza con el defensor oficial. La otra cuestión que hay que entender es que en los procesos judiciales ni el defensor ni el fiscal son imparciales. La imparcialidad la garantiza el juez, que es el que está en el medio. Siempre defensor y fiscal son los que atienden intereses particulares de sus partes. No tienen imparcialidad ellos. La garantía de imparcialidad es la que da el juez o el tribunal. Y para finalizar, Margarita, ¿hay algún tipo de cronograma para la aprobación o para el tratamiento en comisión, que haya dictamen? No que yo lo conozca, pero me parece que la presentación del proyecto del Poder Ejecutivo es lo que va a impulsar. No tengo duda que en los próximos días las comisiones que tienen competencia, que serán Justicia y Legislación Penal, van a empezar a citar seguramente expertos, autores de proyectos, vendrá el ministro también, porque bueno, la decisión del Poder Ejecutivo de llevarlo adelante siempre juega en favor del tratamiento de los proyectos. ¿Es muy diferente el proyecto del gobierno o hay coincidencias?
Hay coincidencias muy importantes, salvo en este detalle Claro. que les decía, que esos incluyen una cantidad de delitos. Ah, Yo ok, pensé solamente- que eso era en 2016. Claro, no, eso- Repiten el error. Pero con otros puntos, no son Claro. los mismos Ok, exactamente. perfecto. claro. No totalmente, no Claro, totalmente. claro. No está mal el proyecto del Poder Ejecutivo. Aquella media sanción sí, porque metían todos delitos comunes, no. En mi diferencia está solamente con la incorporación de lo que sería una definición de terrorismo que está Claro, en nuestro código, exacto. Sí. mi juicio no es buena. Y después hay algo que a mí me parece, un poco por la experiencia parlamentaria, cuantas más cosas metemos adentro de un proyecto con la intención de hacerlo mejor, más difícil claro. es que salga. El que Un mucho proyecto abarca, ya lo dice el Sí, sí, dicho, sí, el sí. que mucho abarca. No hay que ir muy lejos y tener el ejemplo de la ley de bases, digamos, como para Exactamente. entender de qué se trata. Exacto. El proyecto es solo un artículo. Yo creo que solamente con incorporar Claro. un artículo, en mi caso es el 290 bis, digamos, que es el que dice en qué casos y con Claro. qué garantías. Para mí con ese solo Es artículo es suficiente, suficiente, porque cuando nos vayamos a enredar con mucha cosa, creo que eso atenta contra el resultado. Margarita, como siempre, muchas gracias. Sé que tengas buenos días. Gracias a ustedes, igualmente. Y sigan las vacaciones de invierno. Sí, las vacaciones de invierno ya.